De vuelta con todos ustedes. Por cierto, el viernes también estábamos aquí en directo contándoles esa jornada. La presidenta decía que era histórica. Nosotros sí que subrayamos que fue un día memorable para recordar, porque no se había visto un desembarco de tantos miembros del Ejecutivo Central y del propio presidente en nuestra comunidad como hacía muchas décadas. Aquí estuvo Pedro en directo, aquí estuvimos otros viéndonos. Víctor, tú estabas ahí pendiente de cómo lo hacía. Pío, ¿tú estuviste al pie del cañón? ¿Estabas librando ese día, afortunadamente? No, estaba trabajando, pero en otras cosas. En otras cosas. No Igual de importantes o más, seguro. O más. Y María Ángeles, tú viviste el despliegue, viste el follón de ministros, los coches, la policía. Estaba en el hospital. Ah, sí, pues vaya. Muy entretenida. Vaya. ¿Cuál es la primera sensación que os deja esa cumbre? Que sí que da la sensación de que tuvo mucho de puesta en escena, ¿no? Sí, a ver, yo creo que precisamente la principal sensación es la puesta en escena, no necesariamente en sentido negativo, es decir, demuestra también un cierto espaldarazo del gobierno central al gobierno riojano, y eso, bueno, en el campo de las formas, pues puede tener su lectura, ¿no? Sobre los resultados de la cumbre en sí, que en teoría era una cumbre sobre la despoblación, ¿no? A mí me hubiera gustado que se hubieran ido a hacer la cumbre de despoblación no a Logroño, sino, por ejemplo, a Aguilar del Río Alhama, es decir, a sitios donde... ¿Y dónde los metes? Claro. Es igual. A todos. Mira, en Aguilar hay un centro de interpretación de Contrevia Leucade que podían haber estado... Y solo con bajar y preguntar a la gente del pueblo igual se hacían más idea de lo que probablemente tengan, ¿no? Claro. Bueno, presentaron una serie de medidas, pero yo creo que son medidas que, hasta que no las veamos, no ya negro sobre blanco, sino con su dotación económica, con sus objetivos medibles, es decir, para que no quede todo en pura espuma, ¿no? Que está muy bien, pero necesita concreción, ¿no? Y bueno, pues a la espera de esa concreción nos quedamos. Yo creo que analizándolo, por lo menos yo como ciudadano, punto de vista, a mí me parece interesante. Claro. Es importante que venga tanta gente del gobierno aquí, que vengan, que estén hablando, que conozcan La Rioja, que sepan que existimos, que es importante. Y luego lo que dice Pío, de todas las cosas que digo, todas son súper interesantes para Rioja y para el país, pero hay que ir poco a poco haciéndolas. Ahora, que el contrincante político diga, oiga, han venido, no han hecho nada, interesante, que venga. Ahora, luego tendrán que dar cuentas a medio plazo de las cosas, cómo se van desarrollando, porque una cosa es cantar, y yo, que soy muy mayor ya, hace muchos años en mi ciudad, el barranco de Cenicero se inundó. Sí. Un problema que fue casi una tragedia, porque el ojo del puente... Y vino un ministro que dijo, este barranco ya lo vamos a allanar, esto ya no va a ser barranco. Y le pusieron un mote. El barranco sigue como está, Allana Barranco. Allana Barranco. Pues eso. Y se llamó, bueno, pues es igual. Yo estoy convencido de que todo lo que se ha dicho es importantísimo. Ahora lo tendrán que desarrollar. Tampoco se puede desarrollar en 24 horas. No, naturalmente. Hay que hacerlo. Naturalmente. Y yo creo que, por lo menos, el gobierno de La Rioja tiene que estar contento porque han venido. Eso sí. Y si se le dice que no, pues están equivocados. Tienen que estar contentos porque han venido, los han traído y les han dado un espaldarazo. Pues ya está. Indudable. Pedro, todo esto ya lo decías tú el propio viernes, ¿eh? Sí, yo por eso dejo hablar a mis compañeros, porque ya lo dije el otro día. Y bueno, pues después de todo lo que... Yo estoy, como dice Víctor, estoy de acuerdo, creo que está muy bien que vengan, creo que es positivo y luego, pues por sus hechos los conoceréis, ¿no? Hablaban de, bueno, pues de tecnificar las industrias, de hacer más modernas. Ellos dicen que se bajen a Aguilar, yo les diría que vayan a Azcaray, donde hay una fábrica de butacas, que Azcaray se iba a la ruina en el sentido de las cooperativas, y unas personas inteligentes digitalizaron una pequeña empresa. Yo soy una empresa a referencia mundial de butacas para cines y para otros eventos, ¿no? Luego sí es importante lo que decía el otro día, con las propuestas que traía el gobierno central, de digitalizar La Rioja no solamente en el idioma, sino que las empresas sepan que si quieren ser competitivas, tienen que dejar los viejos moldes y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías porque es fundamental. De esa parte de dinero que ganas en la empresa, hay que cada día estar más en esa tesitura, que una parte muy importante es para tecnificar tu empresa y si no, antes o después, más antes que después, te vas a ir a pique. Y otra, perdona, muy importante, para decir lo bien que lo haces. Claro. Que se nos ha olvidado aquí, que hacemos cosas muy bien y no las decimos. Hay que saber venderse. Hay que invertir. Los italianos en lo han demostrado comunicación, toda la vida que se saben vender. Y nosotros, por desgracia,
por aquella historia que tenemos vieja, de castellanos viejos, seguimos pensando en aquello de que el paño en el arca se vende, ¿no? Y eso es un gran desastre. Se Sí, apolilla, y no sirve para nada. María Ángeles. Sí, A ver. bueno, a mí me parece muy importante que se haga aquí, que no se ha hecho en Soria o en Teruel, que hubiera sido algo bastante probable, o sea que me parece muy bien que se haga aquí. Y a mí, desde luego, me consta que Concha tiene especial interés en este tema, porque yo, que soy un poco osada, el día de la toma de posesión la avalanché y le dije: tenemos unas jornadas sobre mujer y tecnología, despoblación, mujer y tecnología, ¿quieres venir? O sea, sí, y dice sí, o sea, un sí rápido, porque es que los que dudan no tienen interés, porque los tienes que convencer, es que no están convencidos y no tienen interés. Si hay duda, es un no hay tema, duda. Eso Sí. es, no hay ninguna duda, por lo cual tiene interés en este tema. Me parece que a La Rioja es un tema que es importante, porque tendremos que tener la despoblación no solamente como Soscameros, no solo la de Cameros o Aguilar, es que Logroño puede ser una zona que se despueble. Entonces, todo eso me parece que es importante, y una de las cosas fundamentales es la tecnología, Claro. que es donde podemos ser punteros en muchas cosas. Sí, no vamos a tener empresas. Entonces, Claro. eso es esa vuelta que yo creo que sí que es necesaria, ¿no? En cuanto a las medidas que han tomado, pues yo estoy un poco como Pío. Hay que ver qué desarrollo tienen, veremos, porque sí. pueden ser unas medidas que tengan una efectividad práctica o no. En Portugal, por ejemplo, están planteándose lo del 5D, empezar por las zonas de los pueblos y tal. Pues podría ser una medida, ¿no? Hay gente que se está planteando hacer industrias en pueblos porque los costos son menores y porque me pueden simplificar. Entonces, habría que gestionar todas esas medidas administrativas para que fuera mucho más sencillo. Vamos a recordar. Eso hay que complementarlo, Sí, ¿eh? sí, O sea, sí, hay que en un dotarlo pueblo hay y hay que dotarlo que- de infraestructuras Claro, para claro. poderlo hacer, claro. O sea, Recordamos- no se puede hacer la Decíamos el casa otro por día. el tejado, hay que hacerlo por... Claro. Comentábamos el otro día que lo importante es la infraestructura, y si no, no sirve Poco para que nada. decir. todos Ahora seguimos estos- y quiero que Pío vuelva a incidir en el asunto de La Rioja vacía, la España vacía, eso que decía María Ángeles. Te lo contaba a ti algún escritor experto hace ya unos cuantos meses, el riesgo de las ciudades medianas en nuestro país, pero si les parece vamos a recordar lo que decían los responsables políticos del PSOE y de la oposición tras la visita ministerial y presidencial del viernes aquí en La Rioja. Vamos a verlo. El Gobierno de La Rioja es un gobierno que está por la cooperación con el Gobierno de España y con el resto de comunidades autónomas. Eso sí, siempre desde luego lo que estará por delante de todo serán los intereses de La Rioja, por supuesto. Lo que hay que exigir a un moroso, en primer lugar, es el cobro de sus deudas. Y el presidente Sánchez adeuda, no ha pagado La Rioja 45 millones de euros. Y además, con la complicidad de la presidenta del Gobierno. El viernes a lo que asistimos en realidad fue a otra campaña de propaganda del Partido Socialista y desde nuestro punto de vista una oportunidad perdida para La Rioja, por el hecho de que Concha Andreu lo que hace con Pedro Sánchez es puro seguidismo. Bueno, entra dentro de lo previsible las reacciones de unos y otros, ¿no? Pío, Pero no Víctor. dentro de lo normal. Yo creo que por las dos partes se han... A mí me parece que lo que ha dicho Paco Con, pues, lo has traído, y lo otro, pues yo creo que no es el momento, es un moroso, pues claro que sabe porque si es un moroso, pero no va a venir y le vas a tirar los trastos a la cabeza. Pero moroso también era don Mariano, ¿no? Y don pues por José eso, María. pues en los momentos no es el momento para reclamar. Sobre La Rioja vacía, la España vacía, Pío. Sí, no, es un fenómeno del que están dando cuenta muchos demógrafos ya, y yo, por ejemplo, hablaba con Sergio del Molino y luego con Julio Con Julio Llamazares, Llamazares, entrevista muy interesante el otro día, sí, pues sí. personas, son escritores, no son demógrafos ni economistas, pero muy atentos a lo que sucede, y parece concluirse que el verdadero peligro, o el mayor peligro ahora, lo tienen las ciudades pequeñas o medianas, es decir, la población, por más que nos empeñemos, la población de Rabanera no se va a revertir. Ni la situación de Ajamil. Pero quizá lleguemos a tiempo, o debamos estar a tiempo, de salvar Nájera, de salvar Santo Domingo de la Calzada, de salvar Aguilar, que decía yo, Cervera. Decía Julio Llamazares, ponía un ejemplo, una cabecera de comarca, no sé si era cualquiera, que tenía más riesgo de Sí, sobrevivir que un pueblo pequeñito. Él interpretaba, ¿no?, que Arnedo, fíjate, Eso es, Arnedo, que Arnedo. tiene mucha potencia Y mucho industrial, dinamismo, sí, a sí. largo plazo tiene más posibilidades de Eso es. sucumbir que Albelda, Eso es. porque tiende la población a concentrarse en un solo núcleo. En este caso el núcleo es Logroño, pero hasta Logroño podría tener problemas sí. si se ampliara esto. Es Pero vuelvo a decir, repetir que yo creo que- que lo que habría que hacer ahora es, como el dinero, en fin, no se puede gastar a manos llenas, No. sino que hay que controlarlo muy bien, yo creo que es urgente
fijar bien las prioridades. Y yo para mí, una de las prioridades debería ser focalizarlo en esas cabeceras de comarca que hoy mismo presentan una tonía muy preocupante. Sí, sí. El caso de Nájera, cuando se devastó prácticamente la industria del mueble, ha sido devastador. Santo Domingo. Y Santo Domingo vive en un marasmo poblacional del que solo sale gracias al turismo, ¿no? Y al camino, pero... Aro entre semana también. Bueno, Pero Santo Domingo es por torpeza de algunos agricultores, ¿eh? Pensaron que con las patatas iban a vivir toda la vida muy bien. Santo Domingo está dominado en líneas generales, ¿no? Bueno, o al menos es lo que más predomina, ¿no? Agricultores muy fuertes que no se dieron cuenta que el tiempo había cambiado. Y yo creo que es uno de los problemas. No dejaron la industrialización de Santo Domingo, la patata se fue al garajo y otras cosas, y ese es el problema que tiene Santo Domingo. Uno de los problemas. Uno de los problemas fue que no entraron en la denominación de origen Claro. y metimos pueblos de... Digo, metimos Sí, porque es así. algo me tocó hacer a mí, Sí. de lo que es Navarra. ¿eh? Y Santo Domingo se quedó... Entonces, Hervías tenía y sigue teniendo. Bueno, pero a lo que estábamos diciendo antes, la industria en La Rioja. La industria del vino, ¿por qué se centró en lo que es el núcleo de lo que es La Rioja Centro y La Rioja Alta? Porque teníamos el ferrocarril. ¿Por qué tenía industria Nájera? Os lo digo porque la mayor parte de los muebles que se hacían en Nájera los facturaba mi padre en la estación de Cenicero. O sea, y el vino de La Rioja Alavesa venía a facturarse a Cenicero, tanto a granel, a Cenicero, a Fuenmayor y a Aro. Y ahí es donde se centró, Es decir, se concentró todas las infraestructuras. Y en Nájera tenían la estación de Cenicero a 10 kilómetros y ahí se hizo pues, toda la industria del mueble que se hizo. Infraestructura. Y si no hay infraestructuras, por mucha imaginación que le echemos, pues no tendremos industria que ocupe a mucha por lo menos con este modelo que conocemos. De Ezcaray a Aro pasó lo mismo. Ezcaray se hundió en su momento porque se quitó el ferrocarril de vía estrecha que iba de Ezcaray hasta Aro, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues no podían sacar ni la lana, ni podían sacar otras cosas, con lo que grandes camiones y demás, pero las infraestructuras, como decíamos el otro día, cuando estaba aquí el presidente y sus 13 ministros, son fundamentales y La Rioja no las tiene. Vamos a empezar por ahí. Pero también las infraestructuras tecnológicas en este Sí, momento. sí, claro. Sí, yo lo eso dije el otro día hasta la saciedad. Dijiste, Sí. Pero esas son más fáciles de montar. Bueno, más fáciles Esas son si no las tienes te da igual. más rápidas de montar, te quiero decir. Más rápidas. Hay un problema que cuando se habla de La Rioja vacía no se suele caer en él, y sin embargo a mí me lo han contado en muchos pueblecitos de La Rioja, es el problema de la vivienda. Es decir, hay mucha gente que estaría dispuesta a ir a vivir a un pueblo y no encuentra vivienda adecuada. No adecuada, ni siquiera accesible. ¿Por qué? Porque muchos pueblos, pero si hay muchas casas vacías, pero esas casas son de alguien. Son de alguien, probablemente de los herederos de alguien, que no se ponen de acuerdo para vender, que no quieren vender a un determinado precio, que están a punto de caerse. Me lo contaba, por ejemplo, el otro día el casco antiguo de San Vicente de la Sonsierra. Sí, sí. Y dice, claro, pero es que no hay vivienda. Qué envidia a la orilla norte del Ebro, en Sí, estos pueblos. Hombre, cómo cambian los pueblos Cómo cambian, que están en cómo el otro cambian. lado, Que no ¿no? se Entonces, considera eso. también habría que hacer algún sistema de dinero. eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace varios años el IRBI se dedicaba a construir vivienda en núcleos rurales. En sí, núcleos sí, sí, rurales. es verdad, es Y sin verdad. embargo, eso se abandonó como hace 15 años o así. Sí, es cierto. Y para terminar un poco, como decías, de Julio Y Llamazares, funcionaba. Y yo funcionaba me muy permito bien. un lujo, que hace mucho que la gente lea Lluvia Amarilla de Llamazares Sí, y imprescindible. podrá ver a dónde hemos llegado ya explicado hace bastantes años. Lluvia Amarilla es del año 88. Por eso digo, y lo que sorprende un está poco explicado es desde que hace años. hayamos tardado 30 años y nos demos cuenta ahora como sorprendidos Pues de que eso es lo que estaba haciendo el por país. eso lo ¿no? saco a la palestra, Sí, sí. que la gente se dé cuenta que esto no Sí, es nada sí. nuevo, que alguien ya lo decía hace Eso tiempo. es. Oye, y ya para terminar con este asunto, nos sorprendió que se quedara fuera de la agenda de ese día precisamente la comisión mixta del artículo 46, la compensación por el efecto frontera, que eso se abandonó antes de empezar, ¿eh? Sí, eso no está Eso, bien. eso no es Porque nuevo tampoco. nuestro efecto frontera es muy intenso. Claro. Sí, de hecho, el otro día sacábamos un reportaje que indicaba, yo creo que era un reportaje, creo recordar que era de Pepa, de María José González, que venía el número de empresas que había llegado a La Rioja había aumentado, fruto no solo del problema catalán, que habían venido muchas de Cataluña, sino fruto del fin de las vacaciones fiscales, es verdad. que hacía que ya no fuera tan incentivado el paso del Ebro, ¿no?
El problema del artículo 46 es que a mí me suena un poco a lo que hacía Hitchcock en las películas, el MacGuffin este que ponía, como Sí, que parecía algo muy interesante, luego- muy interesante, que finalmente no existía. El artículo 46 creo que es un poco eso, es una zanahoria que nos dan como para decir, mira, ahí tenéis, pero a la hora de la verdad nadie sabe para qué ha servido ni para qué sirve. Yo de todas maneras estamos siempre con las vacaciones fiscales del País Vasco y demás, que es cierto, es probablemente una cosa injusta, pero mira, yo creo que cada uno tiene que saber hablar con los bueyes que tiene. Naturalmente. Y en La Rioja yo tengo la sensación, no digo que sea así o que no lo sea, digo que tengo sensaciones de que nuestros políticos no han sabido qué pareja de bueyes tenían para arar. Y eso es una de las consecuencias que nos ha llevado a donde Pero nos es que eso es encontramos. muy complicado, es que el País Vasco es Claro, una potencia. yo no he dicho que no lo sea, he dicho Es que nosotros tenemos... no Pero podemos... si lo acabo de decir, si Claro. es que lo acabo de decir. Sí. He dicho que tienes que saber con qué pareja de bueyes tienes que arar. Y como no tienes otra, tienes que intentar que esa pareja de bueyes funcione lo mejor posible. Y aquí, por la razón que sea, no lo hemos sabido hacer. Bueno, vamos con otro asunto porque está también de plena actualidad la situación educativa en nuestra comunidad, con el Ejecutivo cumpliendo, por otra parte, lo que prometió en campaña electoral en torno a la defensa de la educación pública. Bueno, pues del otro lado se ha conformado hace ya unos cuantos días una plataforma, la Plataforma por la Libertad de la Enseñanza, y estamos en disposición de charlar con una persona responsable también de esa plataforma, que es Ana Isabel Preciado. Nos escucha ya Ana Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, sí, os escucho bien. Buenos días. Muy buenas. Están ustedes recién salidos de una reunión, luego si le parece hablamos de ese asunto, pero en primer lugar, dos pinceladas. ¿Por qué nace esta plataforma? ¿Cómo están viendo el momento político que vivimos, especialmente momento educativo en nuestra comunidad? ¿Por qué nace la plataforma? Bueno, pues la plataforma nace fundamentalmente para impulsar el diálogo con la consejería y con todos los sectores implicados en el ámbito de la educación. Entonces nace fundamentalmente para ese impulso del diálogo, para explicar a toda la sociedad y hacer reflexionar sobre la libertad de elección que todos tenemos. Queremos dejar claro que no nace para molestar ni confundir a nadie, solo nace para dialogar. O sea, espíritu conciliador, dialogante. Son 12.000 familias, creo, a las que ustedes representan, 28 centros concertados en toda la comunidad. ¿Están observando con inquietud los movimientos políticos de la propia consejería, de los socios de gobierno del Ejecutivo, o de momento, como está usted transmitiendo, calma, diálogo y sosiego? Bueno, las dos cosas, creo que caben las dos cosas. O sea, cabe el diálogo va a caber siempre por nuestra parte, mano tendida, pero no nos falta tampoco preocupación por lo que se va diciendo en los medios y preocupación por algunas cosas que ya tenemos confirmadas por parte de la consejería. ¿Cuáles serían esas que tienen ya confirmadas, si nos las puede desvelar? Bueno, pues en principio la que más nos preocupa y lo que nos han confirmado esta mañana es esa reducción de entre 5 y 10 unidades de concertada de 3 años en Logroño. De 5 a 10 unidades son entre un 20 y un 30% de la oferta que se hizo sobre el año pasado. Y que esa reducción no se va a hacer anterior a la oferta a los centros, es decir, a lo que podamos ofrecer los centros, antes del proceso de escolarización. Las familias de entrada no van a poder elegir esas unidades que quieran ellos quitar. A esto se suma la supresión del cheque de bachillerato también, ante lo cual hubo una cierta reacción también por parte de alumnos, de familias y de responsables de los centros. Sí. ¿Observan en la otra parte voluntad de diálogo, de que esa medida que usted nos acaba de decir finalmente no se materialice, o cuál es su sensación? Nuestra sensación es que, por una parte, existe esa voluntad de diálogo y el consejero ha incidido en voluntad de diálogo, pero por otra parte que se están tomando medidas de manera unilateral y sin haber dialogado antes. Claro. Porque me parece que hay algunas medidas que habría que haber dialogado antes de decidirlas de manera unilateral. Y esa supresión de unidades, hasta donde hoy hemos podido saber, está ya decidida. No se sabe exactamente quiénes y cuántas, pero está decidido. Dos últimas cuestiones. Claro, seguro que ustedes en la propia plataforma, en los centros, en los equipos directivos, tienen compañeros o padres o responsables que están por la pelea, en el buen sentido, en el sentido democrático, por movilizarse, por salir a la... ¿Tienen mucho de eso en la propia plataforma o no? Más o menos
los ánimos están calmados? No, la gente está preocupada. Los profesores están preocupados porque esa reducción de unidades supone una reducción de puestos de trabajo y eso es importante. Y por otra parte es que van directos a la línea de flotación de la democracia, que es poder elegir en libertad, ¿no?, el colegio que uno quiera. Entonces, no, la gente está preocupada. No sé qué medidas se tomarán, pero la gente está preocupada. Y por último, que vamos a abrir ya también tertulia con este asunto. Doña Ana Isabel, este programa lo ven también responsables políticos. Nos consta que nuestros representantes en el Ejecutivo riojano suelen sintonizar este tiempo de televisión. ¿Qué le dice usted al consejero si ahora nos ve, o a la presidenta si nos está viendo? ¿Cuál sería su mensaje? Pues reiteramos el mensaje que llevamos diciendo un tiempo, que nace también, que volvemos a repetir con la plataforma. Queremos que se dialogue y que las decisiones se tomen consensuadamente con quienes llevamos muchos años en educación y con quienes formamos realmente la comunidad educativa de La Rioja, sindicatos, patronales. O sea, me parece que las decisiones tienen que ser consensuadas, porque se puede hacer mucho daño. Ahí está, ese mensaje es con el que cerramos la comunicación, diálogo, tiempo también para entenderse entre la educación concertada y el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Gracias, Ana Isabel, seguimos de tertulia aquí ahora con ese asunto. Hasta la próxima. La despedimos ya en la sede de la consejería y nada, una pincelada antes de hacer una pausa para la publicidad, que estoy viendo ya que enseguida hay que parar. Alguna cosa sentíais y en otra no tanto, ¿no, Pío? No, a ver. Yo de este tema tengo dos cosas muy duras que decir, dos pinceladas. Lo primero, no me parece lógico que la información de lo que los planes de la Consejería de Educación sobre lo que va a hacer los tenga que dar Enar Moreno. Sí, lo de ayer fue la consejería insólito. Debería salir en un tema tan delicado y explicar qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer y las razones de lo que va a hacer. Claro. No tiene sentido lo de la que zona de sea escolarización fue lo de la ayer, zona de ¿verdad? escolarización. No tiene sentido que sea Enar Moreno, que no está en el Gobierno, que es vicepresidente del Parlamento, cuyo voto es esencial para aprobar los presupuestos, pero eso debe ser la consejería la que salga, lo explique, lo pormenorice y aclare las razones, ¿no? Y en segundo lugar, yo cuestiono esa idea democrática de libertad total de elección de centros. Usted puede tener libertad de elección de centros, pero lo que hablando es que el Estado le pague la educación. Y eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Eso ha sido un patinazo de María Isabel. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es... yo no estoy en absoluto en contra de la concertada, aunque me pareció bien la supresión del cheque de bachillerato, porque eso me parecía una dádiva, no está concertado ese nivel. Y lo de la zonificación, me gustaría que alguien de la consejería me lo explicara racionalmente, o de la supresión de las unidades, para poder formar una opinión racional sobre el asunto, ¿no? Muy bien. Justo antes de la publicidad, Pedro, dispara, venga. Si no es disparar, yo creo que si no te quedas, la Ana Isabel esta se ha ido un poco entre lo que es la libertad y la democracia, ¿no? No hay que confundir unos términos con otros. Me parece a mí, desde mi punto de vista. De todas formas, vamos a ver, yo creo que todo ciudadano tiene derechos, claro, y obligaciones. Tiene un derecho que es a llevar a sus hijos al colegio que él crea necesario, pero lo que no tiene derecho es a obligar que los demás paguemos la escolarización de su hijo en un colegio privado. A ver si entendemos las cosas. Aquí hay una enseñanza que es pública, otra privada. Usted a sus hijos llévelos donde usted considere. Pero no hay que oportuno. olvidar que la concertada, que la concertada es el servicio que una empresa, un colegio, una institución presta porque no puede llegar. Pero con arreglo a ciertas normas se marca el Estado. A eso voy. La discusión está aquí en la concertada, porque la privada no, está fuera del asunto. Pero si hubiera libertad de elección, yo tengo libertad de elección. Claro. Yo puedo llevar a mi hijo a estudiar a Houston. Lo que no puedo pedir es que el Estado me lo pague. Como no me habéis dejado desarrollar el tema, no lo eso era. Bueno, pues ahora lo desarrollamos, que hay que hacer una parada para publicidad. Bueno, luego también Víctor, María Ángeles y Pedro, que este asunto, como ven, enciende también a los compañeros de tertulia, como por cierto preocupa a muchas familias y a muchos espectadores que, desde luego, no son pocas, hasta 12.000 en nuestra comunidad, 28 centros. Sabemos que esto interesa y mucho, así que no se lo pierdan. De inmediato regresamos.